el que las activistas feministas se subieran en contra de Mario, pues hizo que se fuera a la cárcel, aún habiendo las pruebas que hay que determinan que Mario no fue. Que hay una persona inocente en prisión, quiere decir que hay un feminicida libre, impune, que en este país se tiene que hacer viral un caso para que se haga justicia, entre comillas, porque la justicia tiene más que ver con lo que se determina por medio de la sociedad civil, ¿no? El deseo de la justicia en este país es brutal. El deseo consciente e inconsciente de que no seas un número más es brutal. Te dicen Mario es inocente o te dicen Mario es culpable, ¿no? Con la mano en la cintura, sin saber, sin haber leído el expediente, sin conocer cómo se ha llevado el proceso, qué pruebas hay, qué pruebas no hay. Y yo creo que el dolor con el que te despiertas todos los días sabiendo que el asesino de tu hija sigue impune es tan fuerte que prefieres creer que ya se hizo justicia. No existe palabra alguna que describa el dolor inmenso de la pérdida de un hijo. Dimensionarlo puede resultar difícil para muchos. En esta ocasión platicaremos con Saskia Niño de Rivera acerca del caso Mario Sáenz, el cual ha estado lleno de injusticia y sufrimiento por parte de las víctimas. Un caso plagado de incongruencias por parte de las autoridades y que nos invita intrínsecamente a pensar en nuestros seres queridos y en los peligros de vivir en un país sin justicia. Este caso nos invita a reflexionar que el tiempo no lo cura todo, que existen heridas que nunca cicatrizan y que quienes se encuentren ávidos de justicia debemos seguir luchando porque las autoridades nos escuchen y nos respondan con el imperativo de la razón, honestidad y entereza que se supone deberían tener aquellos que ostentan el título de autoridad, y que los implicados en este caso encuentren verdadera justicia, consuelo. Saskia, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Quisiera comenzar primero diciendo que en este caso que es tan delicado, existen dos víctimas, una que está privada de su libertad y otra que lamentablemente privaron de la vida. ¿Cómo es que tú llegas al caso de Mario y cómo fueron tus primeras percepciones de este caso? Bueno, el caso de Mario es un caso que es sonado y yo ya lo conocía, me llamaba mucho la atención porque todos los casos que se vuelven mediáticos en este país, yo me gusta entrar a analizarlos porque siento que hay una línea muy delgada entre la presunción de inocencia con la mediatización de los casos y hay una línea prácticamente inexistente entre el debido proceso y los casos mediatizados, ¿no? O sea, y lo vimos desde Diego Santoy, donde hay tantas cosas que ponen dentro de la narrativa el debido proceso y el respeto al debido proceso, em, pero muchas veces se enjuicia a inocentes y se deja en libertad a culpables. Entonces ahí fue cuando empecé a voltear a ver el caso, un acercamiento con, no me acuerdo si contigo o la mamá de Mario, quienes me como volvieron a poner sobre el radar, el que pues yo teniendo el acceso que tengo con las personas que están privadas de la libertad, pues podía yo acercarme con Mario y, pues, y se hicieron los trámites correspondientes, se autorizó, Mario autorizó de forma voluntaria la entrevista y fue así que terminé yo sentada con Mario. Fue una coincidencia muy curiosa, lo recuerdo porque yo estaba hablando por teléfono contigo para preguntarte sobre qué onda con este caso y en ese momento me parece te entró el mensaje de la mamá de Mario. Sí, Entonces fue algo como una coincidencia pero sí, como es que muy... mucha gente, algo pasó en redes sociales que la gente empezó como a volver a sacar el tema de Mario y entonces la gente me empezó a robar con la cuenta de Mario Science Oficial. Y fue justo cuando tú me escribiste, o sea, como son las cosas que llegan. Sí. ¿Tú crees que se esté dando más la justicia ahora en los medios de comunicación, en las redes sociales, que como debe de ser?
Es que yo creo que es un volado. Yo creo que la justicia eh, de la mano de las redes sociales y los medios de comunicación es un volado. Eh, la narrativa es la responsabilidad de los medios de llevar una narrativa investigación es importante, ¿eh? Y la autenticidad de la autoridad que juzga en no dejarse influenciar por el posicionamiento social es muy importante, porque algo que yo he visto es la gente en redes sociales viraliza caso cuando no tiene ni el 0,1% de la información de lo que dice un expediente, de cómo se dieron los hechos, de las posturas, etcétera, ¿no? Yo lo veo todo el tiempo con los casos que saco en mi podcast, pero en el caso de Mario no fue la excepción. Es increíble meterte a ver los comentarios de la gente que ya sea que tiene un vínculo afectivo directamente con la víctima, con Mario, que te dicen Mario es inocente o te dicen Mario es culpable, ¿no? Con la mano en la cintura, sin saber, sin haber leído el expediente, sin conocer cómo se ha llevado el proceso, qué pruebas hay, qué pruebas no hay, ni muchísimo menos. Y creo que eso es delicadísimo. Y creo que esta narrativa pues juega a favor y en contra en absolutamente todos los casos. En el caso de Mario, pues lo vimos en contra, ¿no? El que las activistas feministas se subieran en contra de Mario, pues hizo que se fuera a la cárcel, aún habiendo las pruebas que hay que determinan que Mario no fue, ¿no? Yo no sé, y lo decía muy bien Eric Rauda, su abogado, es pues, cómo te atreves a sentenciar algo donde hay semen en la escena del crimen y no hace match con la persona que está en la cárcel. Es verdaderamente absurdo y una locura que esto pueda suceder. Hay pruebas suficientes para determinar que Mario no estuvo en el lugar de los hechos, en el horario en el que estuvo. Las pruebas que hay son completamente absurdas. Un tenis, yo traigo tenis, ahorita todos usamos tenis, ¿no? Entonces eso me parece como muy delicado porque pareciera que en este país se tiene que hacer viral un caso para que se haga justicia, entre comillas, porque la justicia tiene más que ver con lo que, lo que se determina por medio de la sociedad civil, ¿no? Primero decían que era una bota, luego cambiaron a un tenis deportivo. Deja que sea la bota o el tenis deportivo, es lo absurdo que tiene que ver el hecho de, de, de que sin, o sea, todos usamos zapatos, Sí, 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 todos los sí. humanos usamos zapatos para salir a la calle. ¿Cómo puedes juzgar a una persona? Porque la lógica que hay con Mario Sáenz es, como traía tenis deportivos y es skater, Ujú, así es. entonces, es así de vago. Y la gente tiene que entender que así de vago fue juzgado cuando, pues, ¿qué posibilidades hay que muchos traigamos tenis, ¿no? Es que ni siquiera hubo un tema de medición, ni siquiera hubo un tema de, le encontraron a Mario en su casa la suela del zapato, del tenis, que es el mismo, e incluso hasta con sangre, o sea, no se llevó la investigación más allá porque era más importante el posicionamiento del caso que realmente meter a la cárcel a una persona culpable. Y aquí lo que es bien importante, sí, o sea, aquí lo que es bien importante de entender es quienes creemos a título personal, porque conocemos el caso de cerca, que Mario Sáenz es inocente, no se trata de desestimar lo que le pasó a Victoria. Yo bajo ninguna, esto es, para mí es clarísimo que es justicia y justicia para Victoria. Porque que hay una persona inocente en prisión quiere decir que hay un feminicida libre, impune. Y eso creo que es súper delicado. Y lo digo como mujer también, ¿no? Hubo un caso hace muchos años que fue para mí muy simbólico, donde una mujer eh, agarra a- va a un kinder y quiere robarse a un niño. Entonces la linchan, llega la policía, la rescata y la estaban acusando de que se estaba robando a los niños afuera del kinder. Llega el Ministerio Público y de suerte, Eric López, un psiquiatra maravilloso, que estaba ahí, atiende a esta mujer y era una mujer con Alzheimer que pensó que estaba yendo a recoger a su hijo a la escuela, ¿no? Ante el pueblo
ya estaba categorizada esa mujer como una roba niños, ¿no? De escuelas. Y poca gente se enteró que esta mujer tenía un problema de Alzheimer, se había escapado de su casa y demás, ¿no? Entonces, si no hubiera entrado ese psiquiatra a evaluar, a hacer un buen diagnóstico, etcétera, pues igual a la mujer la habían mandado a la cárcel por tratar de robarse a un niño cuando no va por ahí. Entonces, creo que la responsabilidad de los medios y de las redes sociales es, es brutal y no terminamos de dimensionar cuando muchas veces bajo el anonimato o la propia cobardía de las redes sociales, opinamos sin saber que no es un expediente y no es nada más una opinión, es la vida de una persona, ¿no? Sí, también decimos que es la autoridad la que tiene esta presunción de culpabilidad, pero también nosotros como personas, al juzgar a una persona y decir ya es culpable, es ratera, es lo que sea, estamos ya juzgando sin saber qué es lo que pasa con las personas. Sí, sí, literalmente, hay, hay, hay mucha predisposición. ¿Crees que la presión de los grupúsculos feministas haya sido el causante de la presión hacia las autoridades? ¿Cómo las autoridades pueden someterse a este tipo de presiones? Es decir, ¿son vulnerables ante estos grupos? Yo sí creo que las autoridades muchas veces se dejan llevar por la presión mediática y eso es, por ejemplo, de la reforma judicial de las cosas que más me preocupan, ¿no? El politizar a ciertos casos hace que se vuelva como muy complejo el que haya un debido proceso. Y aquí lo vemos clarísimo. Importa más la reputación porque, y así se habla al interior, ¿no? Es como, pues, no voy a ser el juez que se avienta a dejar libre a alguien que ya está mediáticamente categorizado como un feminicida, ¿no? Por ejemplo. Y creo que es muy duro, como cómo mantienes esa autonomía absoluta del Poder Judicial para que realmente puedan velar por los derechos humanos de las personas y no por una presión mediática como tal. Eh, yo sí creo que en este país hay ciertas coyunturas. En su momento fue el secuestro, por ejemplo, donde también la cárcel está plagada de personas inocentes que fueron acusadas por secuestro, cuando era heroico, ¿no? Detienen a banda de secuestradores porque la ciudadanía estaba exigiendo a gritos que se detuviera secuestradores. Tú vas a la cárcel y hablas con las bandas de secuestradores y todos te dicen, pues conmigo vienen 14, de los cuales 8 no sé quién son, nunca los he visto. Y yo sí cometí el delito. Y es como, Ajá. órale, ¿no? Qué fuerte que que esa inhumanidad pase en nuestras fuerzas uniformadas y en nuestro poder judicial. Creo que es muy duro. Entonces, ¿tú crees que exista vulnerabilidad o interés político por parte de las autoridades o porque no se les linche socialmente? Yo creo que es un tema hasta ahorita de linchamiento social. eh, es un tema de linchamiento social muchas veces. Y, y ahora pues, con esta reforma judicial pues, se va a ver un tema, va a ser un tema político también, ¿no? Porque ya pues tiene que ser votado el, la Sí, autoridad. así es. Y particularmente este caso, ¿crees que se haya politizado? Sí, yo creo que todos los casos que se mediatizan se politizan porque pues ya hay una postura social y una exigencia social hacia los gobernantes que fueron electos. Entonces, los procuradores, los jefes de gobiernos mismos y demás, pues no se quieren aventar ese tiro, porque al final, repito, la gente no juzga con conocimiento de causa, la gente no juzga con saber qué fue lo que realmente pasó, con el expediente analizado desde una óptica jurídica en mano, sino juzgan y pues tú eres el tipo que dejó libre a Mario Sáenz, feminicida de Victoria, pues no eres bueno cuando la realidad es que Mario Sainz es inocente e hiciste lo que tenías que hacer por ley, ¿no? Pero al final tu carrera política, pues ya te lo arruinaron. Y lo vemos todo el tiempo, en el caso de la Mataviejitas, en el caso de Diego Santoy, todos estos casos que se viralizan,
pues ya tienen un peso súper importante que tiene que ver con la carrera política de quienes ejercen esta autoridad en el momento correspondiente. Aquí, en este caso, lo que es muy interesante es que el Observatorio de Feminicidios se deslinda de este caso después de que el semen no hace match con el semen de Mario y aún así hay esta discusión, lo cual lleva a otro tema que es durísimo, que es como pues, una feminista que se hazaña con ciertos casos, pues hace Una especie de campaña. pues, campañas, claro. Sí, así es. En este caso, el Observatorio de Mujeres se deslinda, pero entonces, ¿por qué ya no sale a dar más información? Y no quieren hablar, eso es lo que es bien interesante, pero no lo sé. Habría que preguntarle a ellos. Yo, en las investigaciones que estaba realizando, advertían sobre un crimen prevaricatorio y esa es la razón, un poco miedo a las autoridades. ¿Por qué crees que la mamá de Victoria, en este caso, no quiera profundizar más en saber quién es el verdadero responsable de la muerte de su hija? Yo creo que hay un dolor profundo en estos casos con las víctimas. No me puedo imaginar estar en los zapatos de la mamá de Victoria. El deseo de la justicia en este país es brutal. El deseo consciente e inconsciente de que no seas un número más es brutal. Y yo creo que el dolor con el que te despiertas todos los días sabiendo que el asesino de tu hija sigue impune es tan fuerte que prefieres creer que ya se hizo justicia. Y yo creo que la mamá de Victoria ha sido manipulada en creer lo que cualquier mamá quisiéramos creer, ¿no? Que es que ahí está el asesino de, de su hija en la cárcel. Y lo puedo entender. Por supuesto, y hacer hincapié en que finalmente ella es una víctima y, y pues se merece toda la atención por parte de las autoridades Sin y duda. pues también aprovechar para que si quiere dar alguna declaración, pues los micrófonos para ella o para las partes involucradas pues están abiertos. No sé Sin qué duda. opines al respecto. Sí, sin duda, yo creo que el defender o el tener un posicionamiento desinteresado respecto a la inocencia o la culpabilidad de Mario Sáenz no tiene absolutamente nada que ver con, en este caso, la víctima, con Victoria. Tiene aquí, como lo veo yo, hay dos víctimas. Y bueno, ¿cómo percibiste tú a Mario en la entrevista que le realizaste? Lo veo muy frustrado, muy desesperado, pues ya también son muchos años de estar en prisión, de muchos altibajos emocionales, víctima de un sistema que lo ha defraudado muchas veces, aún con todas las pruebas a su favor, respecto, por ejemplo, el semen que salió negativo, las pruebas oficiales de que estaba en otro lugar en el momento del crimen, todo. Aún así fue sentenciado, entonces también es un Mario con poca esperanza y con poca fe que no va a dejar de luchar, pero también muy, muy poco esperanzado de que se haga justicia en este país, ¿no? ¿Qué crees que siga para Mario? Pues ya con toda esta cuestión mediática, con las pruebas, con la duda razonable, ¿qué crees que siga? ¿Y crees que sea necesario llegar como a una cuestión de indulto o todo se arreglará pues por las vías legales que deben de ser? No tengo la menor idea. Yo espero que con el amparo se haga justicia y que también se entienda que hay que reabrirse el caso porque pues, hay un presunto culpable libre, ¿no? Entonces, si Mario llegara a salir libre, que así lo deseo, que se haga justicia, no dejo de quitar el dedo del renglón, que se haga justicia para Victoria también. Por supuesto, justicia para Mario Sáenz y justicia para Victoria. Pues Exactamente. Saskia, muchísimas gracias por esta No, entrevista. gracias a ustedes. ¿Algo más que quieras acotar? No, mil gracias y agradecerte todo tu apoyo y estamos en contacto. Claro que sí. Muchísimas gracias, Saskia. Un abrazo.